Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy estamos ya en la recta final, ya estamos ya a punto de terminar esta capacitación que nos ha llevado algunas semanas, pero hoy queremos meditar, hoy queremos reflexionar acerca de la importancia del trabajo en equipo dentro del ministerio, ¿sí? Dentro de la obra del Señor. Siempre empezamos con algunas imágenes que nos ayudan a reflexionar, a pensar lo que queremos, de lo que queremos hablar, y hoy estoy seguro que al ver estas imágenes, todos los que tenemos ya un poco más de 30 años, creo que o hemos crecido, por lo menos hemos escuchado, sabido de estos personajes, ¿verdad? El famoso Rambo, este hombre Chuck Norris, y bueno, un poquito más antiguo, que incluso se hizo un remake hace poco, el llanero solitario, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la característica o cuál es la característica principal de estos personajes? Y hay unos otros más seguramente, pero los que me acordaba eran estos. Básicamente la capacidad que tenían de solos poder resolver cualquier problema realmente, ¿no? Este famoso Rambo es conocido por entrar en ejércitos enemigos y destruirlos él solo, ¿no? Igual Chuck Norris, igual este otro llanero solitario. Esta era una característica, de cierto modo, admirada, ¿no? En su debido momento, la capacidad de hacer las cosas solo, de poder ser ese superhéroe, esa persona capaz de poder resolver los problemas por sí mismos y salir adelante con sus propias fuerzas, con su propio temperamento y qué sé yo. Pero la verdad, a la hora de hablar ya de lo real, de la realidad, y sobre todo dentro del trabajo del ministerio, no podemos pensar, es una ingenuidad pensar que existen en la iglesia del Señor Rambos, ¿verdad? O superhéroes capaces de hacer todo solos y poder hacer que las cosas del Señor avancen Bien. sin que haya un ¿Qué involucramiento de más pasó? personas. Entonces, eso no es así. Hay una necesidad grande de poder trabajar en equipo, de poder seguramente en algún momento reconocer individualidades, pero todos juntos avanzar hacia una meta en común. La misma naturaleza, lo que el Señor ha creado, nos da un ejemplo maravilloso, ¿no? Estos insectos, las hormigas, son unos seres muy pequeñitos, pero capaces de lograr grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver ahí trasladarse de una planta hacia otra, cosa que una sola hormiga no podría hacer de ninguna manera, porque usted sabe, no tiene la capacidad de volar ni de saltar de esa manera, pero en equipo, juntas, son capaces de crear una sinergia, una fuerza en común tan grande que pueden lograr hacer esto y muchas cosas más. Pueden ser capaces de devorar animales muchísimo más grandes que ellas, pueden ser capaces de trasladarse incluso a través del agua, pueden ser capaces de cargar pesos muchísimo más grandes de lo que una sola hormiga podría cargar, y de por sí ya las hormigas pueden cargar por sí mismas bastante peso, y pueden ser capaces, mejor dicho, de hacer bastantes cosas muy interesantes. Las hormigas no son las únicas, realmente las únicas criaturas en este planeta que son capaces de hacer esas cosas. Vemos que las abejas, vemos que otro tipo de animal, las termitas, también el Señor las ha creado con esa capacidad de poder ser capaces de trabajar en equipo, ¿no? Si usted ha visto un poquito acerca de los documentales de animales y todo ello, usted también puede ver cómo los perros salvajes trabajan en equipo, los leones mismos, las fieras trabajan en equipo, los lobos, para poder conseguir objetivos que de por sí mismos, de manera individual, no pudieran hacerlo. Entonces, Dios a través de su creación también nos da sabiduría, nos enseña cosas que será bueno poder aplicar. Ya viniendo a lo que es el ministerio, ya aterrizando estas cosas o estas reflexiones a la obra del Señor, hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta, que usted tiene que tener en cuenta, que yo tengo que tener en cuenta. Uno, por sí solo, una sola persona, un solo creyente, es demasiado pequeño para pretender lograr grandes cosas. Con eso no estamos definitivamente menospreciando el esfuerzo individual, no queremos menospreciar a esos héroes y heroínas del Señor, hombres y mujeres que se esfuerzan, que se sacrifican, que dan la milla extra. No, no estoy menospreciando para nada los esfuerzos personales que cada creyente hace.
Lo que estoy diciendo es que mirando las cosas en una mayor perspectiva, si queremos lograr cosas grandes para el reino de Dios, cosas que aún trasciendan a nuestra propia vida, que vayan más allá de nuestra propia existencia, tenemos que pensar, hermanos, que uno solo es muy pequeño para poder lograr estas grandes cosas. Aún cuando nosotros consideramos la palabra de Dios y estos grandes hombres de Dios que admiramos, que reconocemos, que decimos, wow, tremendos hombres y mujeres de Dios como Pablo, como Pedro mismo y como muchos otros más hombres del Señor que, vuelvo a repetir, admiramos, reconocemos y nos alegramos y respetamos, aún estas personas, aún estos hombres y mujeres, no estaban solos, no estaban solos. Podemos reconocer sus individualidades, pero siempre había un equipo, por lo menos un grupo de personas que trabajaban. Nuestro mismo Señor Jesucristo aquí en la tierra, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su divinidad, pasó muchísimo tiempo formando un equipo de discípulos que pudieran continuar la obra una vez que Él ya no se encontrara en la tierra. Es interesante que Él no preparó un sucesor, ¿no? Él no entrenó a uno para que se haga cargo de todo, no, Él entrenó un equipo de personas que pudieran hacerse cargo de llevar adelante la iglesia en su nacimiento y en su crecimiento. Aún el apóstol Pablo, a veces he pensado y me he puesto a pensar yo de manera personal, hay 12 apóstoles para los judíos, pero solo uno para los gentiles, ¿verdad? Hay 12 hombres judíos llamados a predicar a los judíos, pero solamente había uno llamado para predicar a los gentiles, Pablo. Sin embargo, no podemos entender el ministerio de Pablo y el impacto que tuvo a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. No podemos entender el impacto del apóstol Pablo sin considerar al ejército de hombres que él entrenó. Timoteo es uno de ellos. Tito, Priscila y Aquila. Lucas mismo formaba parte de su equipo. Y decenas de hombres más que nosotros podemos ver en las cartas, en las epístolas de Pablo, como personas individuales, personas que Pablo entrenó, que muy seguramente él evangelizó, él discipuló, él entrenó y él delegó para que continuaran haciendo la labor del ministerio. Entonces, en toda la palabra de Dios y aún en el mismo sentido común nos dice que si queremos hacer realmente algo que trascienda, algo que vaya mucho más allá de lo que usted y yo queremos hacer, queremos lograr, necesitamos invertir tiempo en la formación de un equipo de trabajo que nos ayude a llevar adelante la labor que el Señor nos ha encomendado. Y hoy vamos a meditar un poco acerca de esto. Usted sabe la historia bíblica, la primera iglesia gentil que se formó después de la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén era una iglesia judía, pero la primera iglesia gentil que se formó fue la iglesia de Antioquía de Siria, Hechos capítulo 11. Esta iglesia de Antioquía de Siria fue formada por creyentes que saliendo del statu quo fueron a predicarle a los gentiles cuando los creyentes normalmente no hacían esto. Hasta ese momento solo predicaban a los judíos. Nace la iglesia en Jerusalén se entera del nacimiento de esta iglesia y envía a un hombre, a Bernabé. Bernabé llega a Antioquía de Siria y se goza en el Señor al ver cómo Dios estaba obrando a través de estos hermanos. Y él reconoce la necesidad de un equipo de trabajo que le ayude a llevar adelante la plantación, la formación o la consolidación, llamémoslo así, de esta nueva iglesia. Así que Bernabé va y trae a Saulo de Tarso. Ya era creyente para ese entonces. Lo trae a Saulo y la palabra de Dios nos dice que Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, estuvieron un año en esta iglesia y en esta iglesia, producto del trabajo de este equipo de dos, se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Pero el tiempo sigue pasando. Estos hombres siguieron trabajando, siguieron discipulando, siguieron entrenando, siguieron haciendo un trabajo como equipo. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 13, los primeros 3 versículos, mira lo que dice la Escritura. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, el que ya conocemos, Simón llamado Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos ministraban al Señor y ayunaban, estos 5 hermanos, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, dice la Escritura que los demás los enviaron. ¿Qué podemos entender, qué podemos comprender de esta primera porción de la palabra del Señor? Que el trabajo de Antioquía de Siria tuvo sus frutos no solamente en la multiplicación de creyentes, pero sobre todo en la multiplicación de líderes. Si deseamos que la iglesia crezca, tenemos que ganar nuevos creyentes, por supuesto. Pero si deseamos que la iglesia se multiplique, tenemos que desarrollar un equipo de trabajo, un equipo de liderazgo. Lo vuelvo a repetir de otra manera. Si usted desea que su ministerio, que la iglesia misma crezca, bueno, habrá que ganar nuevos creyentes. Pero si queremos que la iglesia no solo crezca, sino que se multiplique su fuerza, multiplique su influencia, multiplique su fortaleza, no solo tenemos que pensar en ganar creyentes, sino tenemos que pensar en desarrollar un equipo de liderazgo, porque el equipo de liderazgo es el que te va a llevar, es el que te va a ayudar a llevar adelante la obra, porque quienes toman las decisiones, quienes impulsan a los demás, quienes son ejemplo para el rebaño, quienes sostienen muchas veces la obra con su diezmo y ofrendas, quienes animan al pastor, quienes están trabajando al lado de él, no son todos los hermanos, valgan verdades. El núcleo que mueve a las iglesias son los líderes, son los hermanos que están comprometidos, es ese equipo de liderazgo a varios niveles, ¿verdad? Hay varios niveles en el equipo de liderazgo. Hay un liderazgo tal vez más operativo, más funcional, hay un liderazgo tal vez un poco más, llamémoslo así, de visión más amplia. Hay diferentes niveles, pero al final es un equipo de trabajo, compuesto muchas veces por subequipos pequeños. Pero ese es el cuerpo de líderes, de hermanos, que se ponen sobre sus hombros la labor de la iglesia. Ellos son los que sostienen con sus hombros la carga de la iglesia, y llamémoslo carga en el buen sentido de la palabra. Entonces, algo que nos habla y que nos hace notar la importancia de este trabajo es justamente esto, ¿no? Bernabé trajo a Saulo para formar su equipo de trabajo, pero pasa el tiempo y ya no solamente hay 2, ahora hay 5 hermanos que están trabajando, de tal manera que podemos hacer más sencillo, nos alineamos al hecho de que el Espíritu de Dios pueda llamar a algunas de estas personas a llevarles a otro nivel de servicio sin descuidar la iglesia, porque ya hay, en este caso ya habían 3 hermanos, Simón, Lucio y Manaén, que podían quedarse como pastores en la iglesia de Antioquía de Siria, mientras Bernabé y Saulo, que eran los fundadores, salieron, ¿verdad? Salieron a poder hacer la obra del Señor sin problemas. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé y Saulo no hubieran hecho un buen trabajo desarrollando líderes? Pues no hubieran podido salir a la obra misionera, porque ¿quién se quedaba en la iglesia? Entonces, hermanos, uno de los grandes trabajos y una de las grandes responsabilidades que como creyentes que estamos dirigiendo, por la gracia de Dios, un ministerio o la misma iglesia, es, además de mi trabajo, además de mi rol, además de la función que debo de cumplir en mi ministerio, desarrollar un equipo de trabajo. Si yo no desarrollo un equipo de trabajo, voy a sobrecargar todo lo que estoy haciendo. Y de por sí, hermanos, la labor del ministerio muchas veces es recargada, muchas veces es cansada, muchas veces es sobrecargada. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto que es muy importante. Es necesario, es sabio, es bueno que podamos desarrollar un equipo de trabajo. Uno, si no queremos desmayar,
Dos, si no queremos frenar la voluntad del Espíritu de Dios, porque tal vez el Señor nos quiere llevar a nosotros o otras personas a otra etapa de su vida ministerial, pero no podemos hacerlo porque estamos atados de alguna manera al trabajo que siempre estamos haciendo porque no hemos desarrollado un equipo de trabajo. Otro caso es que también en la multitud de consejeros, dice la palabra de Dios, está la sabiduría, ¿verdad? Eso nos dice la palabra del Señor. Cuando solamente tenemos uno, dos personas que están llevando adelante toda la obra, quienes están tomando las decisiones más importantes, quienes están poniendo en sus hombros la carga del ministerio, definitivamente tenemos más posibilidades de equivocarnos, porque no hay muchos consejeros, no hay más ojos que puedan ver desde otra óptica, con otra visión, las cosas que estamos enfrentando. Otro, que podemos también acostumbrar a la iglesia a pensar que, a la congregación, a los hermanos, a pensar que la iglesia se mueve solamente en función de uno o dos, y los demás simplemente somos espectadores pasivos a la espera de las instrucciones que nos den desde arriba. Y esa visión, esa óptica del ministerio no es sana, hermanos, no es sana. Esa era la forma como trabajaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trabajaba con un clero, ¿verdad? Con un clero, con un grupo de sacerdotes, con un grupo de cardenales, con un grupo de obispos, que tenían todo el poder y toda la información, y una base muy grande de gente laica, ¿no? Que no tenía conocimiento de nada, ni tomaba decisiones de nada. Eso no debe ser así. En la iglesia cristiana no trabajamos de esa manera, no debiéramos trabajar de esa manera. Queremos desarrollar un equipo de trabajo que nos ayude, que persiga la visión, que ponga sus manos, que ponga sus fuerzas, que ponga sus talentos, su tiempo, sus bienes, todo, para que juntos podamos avanzar hacia lo que el Señor nos está encomendando como iglesia. Sin embargo, muchas veces nos cuesta trabajar en equipo, hermanos. Y la pregunta es interesante. ¿Por qué preferimos permanecer solos? ¿Por qué preferimos ser más bien como Llanero Solitario, como Rambo, como Chuck Norris? ¿No? ¿Por qué preferimos hacer las cosas a nuestro propio vuelo, ¿no? Sin buscar ayuda o sin desarrollar personas? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Y acá hay algunas de las razones que son interesantes de poder considerar. Y es lo siguiente: uno, por nuestro ego. Uno, por nuestro ego. Porque a veces queremos llevarnos el crédito, ¿verdad? Queremos que nos reconozcan a nosotros, queremos nosotros solamente ser los que están a cargo y los que hacen y toman las buenas decisiones, o pensamos, nadie lo puede hacer mejor que yo, ¿no? Yo tengo que hacerlo, porque si otra persona lo va a hacer mal. Y la verdad es de que incluso puede ser cierto eso en una primera instancia. Seguramente tú lo vas a hacer mejor porque tienes más experiencia, porque tienes más conocimiento, porque tienes más años. Pero igual sucedió con nosotros. Alguien nos dio la oportunidad y aprendimos. Equivocándonos, aprendimos. Entonces, el ego no debiera ser una motivación. Es más, el ego nos impide ver la gran ventaja que hay en trabajar en equipo, en entender que hay hermanos que tienen mejores dones que yo, que enseñan mejor que yo, que pueden orar mejor que yo, que pueden aconsejar mejor que yo, que pueden tener una visión mucho más clara de algunas cosas de las que yo voy a tener. Entonces, tenemos que lidiar contra nuestra inseguridad, contra nuestra tendencia pecaminosa, tal vez, estoy seguro que sí, de querer hacer las cosas solos y no delegar o no confiar, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas que no se pueden delegar, hay otras que sí. Hay muchas cosas que necesitan supervisión, pero hay muchas cosas que se pueden delegar para animar a los hermanos a que puedan también ellos ponerse al tanto y poner las manos en el arado. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales permanecemos solos es por el ego, porque no nos gusta que otro reciba el reconocimiento, porque preferimos recibirlo nosotros. Por inseguridad, segunda razón, porque nos sentimos amenazados. De repente viene una persona que enseña mejor que tú, lidera mejor que tú, tiene ideas más claras que tú, tiene tal vez una mayor madurez espiritual que tú, y uno se siente amenazado, se siente vulnerable, se siente
que va a ser reemplazado, ¿verdad? ¿Cómo combatimos este pensamiento? Entendiendo que la obra no es nuestra y no somos propietarios de ningún ministerio. Cuando el Señor nos encarga un ministerio, eso no significa que Él nos ha transferido el título de propiedad de ese ministerio. No, simplemente nos ha dado un encargo temporal que va a ser rescindido, que va a ser terminado de repente con nuestra muerte o con la venida del Señor o cuando el Señor nos lleve a otro lugar. Entonces, cuando uno es un líder de ministerio, cuando uno es un pastor, cuando uno es un misionero, cuando uno es un anciano, cuando estás llevando algún tipo de trabajo, maestro de club bíblico, líder del ministerio, no lo sé, el Señor no te ha dado un título de propiedad de ese ministerio, no te pertenece a ti, no es tuyo, ni se hereda tampoco. No, es un encargo que Dios te ha dado por este tiempo para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en ese ministerio. Y si el Señor levanta a otra persona, pues es nuestra responsabilidad ayudarle, entrenarle, capacitarle y darle las oportunidades debidas para que esa persona también se pueda desarrollar en su debido momento y en su debido proceso. Esto no fue lo que hizo Saúl, ¿verdad? Saúl, cuando encontró a David y lo vio un muchacho que definitivamente era mucho más talentoso que él y era un hombre más santo que él y era un hombre que tenía muchos mejores credenciales, por así decirlo, que él mismo, lo que hizo Saúl fue perseguirlo, fue tratar de anular su ministerio, pero no es algo que usted y yo, hermanos, debiéramos hacer. Tercera razón por la cual no nos cuesta o permanecemos solos en el ministerio es por ingenuidad, ¿no? Tal vez somos nuevos en el ministerio, no conocemos bien todavía cómo se hacen estas cosas y tal vez nunca nos hemos acostumbrado a trabajar de esa forma, ¿no? Nunca nos hemos acostumbrado a trabajar en equipo, no se nos enseñó a trabajar en equipo, aun cuando éramos niños o recuerdo a veces en la universidad, sabíamos que teníamos compañeros medios ociosos que no hacían nada y nosotros decíamos, no, si esto yo confío en mis compañeros, nadie va a hacer nada, así que yo mismo lo hago y ya para que no me molesten los demás, ya sabes que tú pon las hojas, tú la impresión, ya yo lo hago, no te preocupes, y al final todos presentamos el trabajo, ¿no? Claro, al final salimos del problema, yo lo he hecho algunas veces en la universidad, pero eso está mal, porque nos ayuda a permanecer en ese entendimiento de que uno solo es el que tiene que hacer todas las cosas y los demás simplemente están para poner dinero o para aplaudir nada más, ¿no? Y no debería ser así. Entonces es algo que se tiene que aprender. Nuestra naturaleza humana, nuestra inclinación natural, esa no es a trabajar en equipo. Nuestra naturaleza humana, recordemos, es egoísta. Entonces, si estamos entre trabajar en equipo, hacer las cosas solo, vamos a preferir hacerlo solo. Pero no porque sea la inclinación natural, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. ¿Por qué permanecemos solos también a veces? Y eso también es importante, porque a veces nuestro temperamento, nuestra personalidad, no ha sido controlada por el poder del Espíritu de Dios. Es decir, tenemos una personalidad difícil y nos cuesta conectar con otras personas. Y por ende, si yo tengo una personalidad difícil, a las personas, o mejor dicho, las personas se van a alejar de mí. Entonces, no es que yo no quiera trabajar en equipo, yo quiero trabajar en equipo, pero la gente no quiere trabajar conmigo. Tal vez no me lo van a decir, son amables, no me lo van a decir, simplemente se van a apartar. Simplemente no van a responder a mi llamado. Y eso es algo que nosotros tenemos que autoanalizarnos. ¿Soy una persona fácil de tratar? Ese es un buen punto. ¿Soy una persona que tengo facilidad para comunicar mis ideas, lo que quiero, las expectativas que tengo? ¿Soy una persona que no tiene problemas para relacionarse con muchos tipos de personas? ¿O soy una persona tal vez un poco arisca? ¿Soy una persona tal vez poco comunicativa? ¿Soy una persona fría, distante? ¿Soy una persona que me ven y doy una impresión? Tal vez yo no lo soy, pero doy una impresión de ser una persona orgullosa, de ser una persona fría, dura. Tal vez yo no lo soy así, pero estoy dando una impresión con mi manera de ser, con mi manera de actuar, con mi aislamiento. Estoy dando una impresión equivocada.
Entonces, las personas no se me quieren acercar porque me tienen temor, porque dicen, no, esta persona es un sobrado, es una sobrada, no, esta persona ni le hables porque ni te contesta, es una persona que no es amable, te responde mal, te mira feo. Entonces, los hermanos a veces no quieren trabajar conmigo. Entonces, es algo que yo tengo que autoanalizarme y decir, Señor, tal vez yo mismo estoy siendo obstáculo para que mi ministerio pueda progresar. Una de las cosas que yo siempre digo a una persona que está anhelando el ministerio es lo siguiente: si bien es cierto, el Señor es el que te llama, es la iglesia la que confirma ese llamado. Pero si yo soy una persona que no me relaciono con los hermanos, no trato de ser amable con los hermanos, no trato de que los hermanos me conozcan, no trato de conocer a los hermanos, no estoy sirviendo hombro a hombro con mis hermanos, jamás la iglesia va a confirmar nada porque ni siquiera me conocen. Entonces yo digo, siempre lo digo así, cuando alguna persona viene con deseos de ministerio, pensando en el ministerio, y lo digo, hermanos, porque yo lo aprendí así. Yo era una persona que decía, no, Dios me ha llamado al ministerio, pero yo no era una persona que le gustara tener comunión con otras personas. Tengo que reconocer que mi inclinación natural es a estar solo. Yo ando a mi vuelo solo. Es así, hermano, yo reconozco eso delante del Señor y mi temperamento es una persona que yo no necesito de que me estén llamando, me estén visitando. Para mí eso no, o sea, no es que tú dirás, oh, hermano, que el pastor que frío, el pastor que insensible. No, hermano, yo soy sensible, créeme. Créeme. Pero no soy una persona que no sé, caray, que tenga ese temperamento. Y en algún momento me dijeron, pero si algún día tú quieres ser pastor, si algún día tú quieres estar en el ministerio, ¿cómo no quieres estar entre los hermanos, no quieres conversar con ellos, no quieres reírte con ellos, no quieres trabajar hombro a hombro con ellos? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo algún día nadie, por más tú que digas que eres pastor o eres llamado a pastor, nadie, jamás la iglesia te va a confirmar? Y tenían razón. Y tenían razón. Entonces, hermanos, algo que nosotros tenemos que pulir. La doctrina es buena, es importantísima. La espiritualidad personal que nosotros tengamos también es importantísima. Pero también es muy importante nuestro temperamento, nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo solucionamos los conflictos entre los hermanos, si soy una persona de fácil trato. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque el siervo del Señor debe ser, ¿qué cosa? Amable, amable, apto para enseñar, sufrido, ¿verdad? Entonces, la amabilidad, la gentileza, el trato es muy importante para una persona que está sirviendo al Señor. Entonces, las habilidades relacionales son importantes para todo aquel que está en el ministerio, porque trabajamos con todo tipo de personas, hermanos. Personas que son fáciles de tratar, pero también personas que son difíciles de tratar. Chuck Swindoll decía, nadie es un equipo completo. Nos necesitamos unos a otros. Usted necesita a alguien y alguien necesita de usted. No somos islas, hermanos. No somos islas. Nos necesitamos. Y la prueba, una de las mayores pruebas, considero yo, del liderazgo, de que una persona es líder, es que esa persona es capaz de relacionarse, equipar y trabajar en influir a otras personas. Como decía, siempre lo digo, yo no estoy de acuerdo completamente en todas las cosas que dice John Maxwell, pero hay unas cosas que son reales y son verdad. Rescatamos lo bueno y desechamos lo malo. John Maxwell decía, liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Si yo no puedo influir en otros, si yo no puedo motivar a otros, si yo no puedo inspirar a otros con mi ejemplo, con mi enseñanza, con mi comportamiento, con mi vida, entonces yo no soy líder. Tendré el título de líder, pero no lo soy. Solo estoy dando un paseo. Y para yo influir en otros, tengo que tener la capacidad de relacionarme, trabajar en equipo. No somos islas, hermanos, ni somos llaneros solitarios. La palabra del Señor lo dice de una mejor manera. Permíteme que te lo lea. 1 Corintios 12, verso 14 en adelante. Pablo dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato?
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no les necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, para Pablo es claro, si es verdad estas cosas para un cuerpo humano, que cada parte de nuestro ser es necesaria y está puesta por Dios con un propósito fundamental, con mucha mayor razón, es verdad para la iglesia del Señor. Todos somos parte del mismo cuerpo. No son muchos cuerpos, sino uno solo. Y todos tenemos parte dentro de ese cuerpo. Todos tenemos un lugar dentro de ese cuerpo. Todos tenemos una función dentro de ese cuerpo. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un valor y todos tenemos una importancia. No podemos ignorar el papel, el rol, la posición del otro, ni podemos pensar que solo por mí el cuerpo funciona. No, todos tenemos una función importante. Entonces, cuando la iglesia, cuando los líderes, cuando los hermanos, cuando los servidores no reconocemos, no entendemos esta verdad, que es muy sencilla, hermanos, pero a veces no la entendemos, no la recordamos o no la queremos recordar. Ponemos a la iglesia en una situación muy difícil. ¿Qué pasa cuando una persona, hermanos, sea por la edad, sea por una enfermedad, le han tenido que extirpar un riñón? Uno. No los dos, porque no podría vivir, ¿no? Por lo menos uno. ¿Qué pasa cuando una persona por una enfermedad, un cáncer o algo por el estilo, le han tenido que extirpar un pulmón? No los dos, por supuesto, porque no podría vivir, pero uno. ¿Qué pasa cuando una persona por un accidente ha perdido un ojo? ¿Qué pasa cuando una persona por un accidente ha perdido una mano? O por un accidente ha perdido una pierna. No importa que le quede la otra, ya no va a poder caminar bien. Entonces, cuando nuestro cuerpo sufre una pérdida, aunque sea muy pequeñita, por ejemplo, ¿no? Mi esposa le han operado de la vesícula, le han extirpado la vesícula. Parece algo muy insignificante, pero ese órgano pequeñito sirve para producir bilis, para digerir las grasas. Ya no se puede comer grasas como antes. ¿Qué pasa con las personas que pierden diferentes partes de su cuerpo? Cuando los hermanos no entendemos esta verdad tan sencilla, pero tan profunda a la vez, ponemos a la iglesia en la misma condición de una persona que no tiene un riñón, que no tiene un pulmón, que no tiene una pierna, que no tiene una mano. La iglesia ya no avanza a la misma velocidad. La iglesia ya no avanza al mismo ritmo. La iglesia ya no puede hacer todas las cosas que podría hacer. ¿Por qué? ¿Porque alguien es indispensable? No, nadie es indispensable. Pero Dios ha puesto a todos los miembros del cuerpo con una función. Entonces es nuestra responsabilidad como creyentes, como líderes del Señor, hacerle entender a los hermanos, tú eres importante. A veces cometemos el terrible error de decir, deja, yo lo hago porque tú no sabes hacerlo. No, pues eso significaría, o eso sería similar a que el corazón le diga al cerebro, deja de pensar, yo pienso por ti, ¿no? O que el hígado le diga al riñón, ¿sabes qué? Deja, ya yo voy a digerir, yo voy a filtrar la sangre. No, pues no funciona así, cada uno tiene su función. Entonces, una labor importante dentro del liderazgo es saber reconocer las diferentes potencialidades de cada hermano y canalizarlas y decir, ok, hermano, tú encárgate de esto, hermano, tú encárgate de aquello, tú encárgate del otro.
yo hago esto y todos juntos avanzamos. Porque así funciona el cuerpo. Así funciona el cuerpo, hermanos. Entonces, que la palabra del Señor nos ayude a entender. ¿Cómo hacemos que un equipo funcione? ¿Cómo hacemos que un ministerio, cómo hacemos que la iglesia, cómo hacemos que un equipo de trabajo funcione, avance? Porque equipos podemos tener en el papel, ¿verdad? Equipos podemos tener de nombre, pero no significa que va a funcionar. Es cómo identificamos un equipo y cómo hacemos que ese equipo funcione. En primer lugar, tengamos todos clara la visión. ¿Tu equipo lo tiene claro? Tal vez tú estás liderando una célula. Excelente, tú eres el líder de ese equipo. Pregunta, ¿los hermanos que trabajan contigo tienen claro hacia dónde están yendo como célula? Pues si no lo tienen claro, no avanzamos a ningún lado. Tenemos que repetir y hacer recordar y enseñar y reflexionar acerca de la visión. Y usted ya sabe lo que es la visión porque lo hemos estudiado clases antes. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Usted está trabajando liderando un ministerio. Un club bíblico, una célula, ministerio de niños, la cuna, alabanza, la iglesia, algún ministerio. Los hermanos que trabajan con usted tienen clara la visión. Si no la tienen, entonces es nuestro deber enseñarla para que todos sepan hacia esto es lo que estamos haciendo, es lo que estamos avanzando. Esta es la meta que queremos conseguir y todos puedan unirse en ese sentido, porque cuando no hay una meta clara, cuando no hay un objetivo claro en ese equipo, ¿sabes qué va a pasar? Cada uno va a disparar por su lado. Cada uno va a decir, bueno, yo creo que con esta célula lo que queremos hacer es pasarlo bien. El otro dirá, no, yo creo que con esta célula lo que queremos hacer es evangelizar. No, yo creo que con esta célula queremos hacer una iglesia. No, yo creo que con esta célula queremos orar. No, yo creo que con esta célula hay que ganar niños nomás. ¿Me entiende? Entonces cada uno tiene una visión, está apuntando a diferentes lugares. No avanzamos al mismo lugar. Tenemos que tener todos clara la visión. Segundo, renuncie a las agendas personales. A veces, hermanos, estamos en un equipo de trabajo y el equipo no avanza porque cada uno tiene su propia agenda. La meta, el objetivo, la visión demanda acciones para poder lograr esa visión. Demanda sacrificio, demanda un compromiso. Entonces, si yo tengo la visión clara y mi equipo lo tiene claro, entonces vamos avanzando y mi trabajo es impulsarles, motivarles, animarles a comprometernos, a exigirnos, a sacrificarnos si es necesario para conseguir esa meta, obviamente yo dando el ejemplo. Porque si yo no doy el ejemplo de compromiso, de sacrificio, de conseguir esa visión que no es mía, es del Señor, menos los hermanos lo van a hacer, pues. Ahora, si el objetivo que estamos persiguiendo no es una meta de Dios, sino es mi propia meta, estoy construyendo mi propio reino, estoy tratando de levantar mi propia fama, los hermanos no me van a seguir, pues, porque es mi agenda personal. Yo tengo que renunciar a mi agenda personal. Estamos persiguiendo la visión de Dios. No es lo que yo quiero, no es mi sueño, es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Por eso la visión tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, si tengo la visión clara hacia dónde tenemos que ir, entonces yo digo, hermanos, vamos hacia allá, vamos a sacrificarnos, cuesta trabajo, no es fácil, hay que invertirle tiempo, dinero, sudor, lágrimas, fuerzas. Hay que sacrificarse, hay que dar la milla extra para conseguir lo que el Señor nos ha trazado. Y yo lo doy el ejemplo. No les voy a pedir algo que yo mismo no hago. Entonces el equipo empieza a avanzar. Pero si yo mismo no doy ejemplo, menos los hermanos. Menos los hermanos. Reconoce, hermano, que hay bendición en la diversidad. Esto quiere decir que los equipos de trabajo están conformados por personas diferentes, hermanos. No somos iguales, no pensamos igual, no actuamos igual, no tomamos las cosas de la misma manera, ni siquiera tenemos todos el mismo nivel de madurez espiritual. No me gusta mucho usar esa palabra, pero es así. No todos tenemos el mismo conocimiento bíblico, no todos tenemos la misma experiencia de vida, tenemos diferentes edades, algunos ya hemos vivido más, otros menos, algunos somos más jóvenes, otros menos jóvenes. Hay diversidad, hermanos.
y tenemos que reconocer que hay bendición en esa diversidad. Porque el hecho de que tú pienses diferente de mí y que tú piensas y sientas diferente de mí, eso ayuda, porque tú ves la vida de una forma o desde un ángulo distinto al mío. Lo bonito de la vida del Señor Jesús es que se narra en 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Por qué Dios repite la vida de Jesús 4 veces? Porque cada uno de esos evangelios nos muestra la vida de Jesús desde un ángulo muy diferente. Mateo lo ve desde un punto de vista de un judío. Marcos lo ve desde un punto de vista más romano de la acción. Lucas lo ve desde un punto de vista más ordenado, más sistemático, porque él era un médico. Juan lo ve desde un punto de vista más viendo a Cristo como el Hijo de Dios, su divinidad. Y cuando unimos estos 4 puntos de vista, tenemos una visión más global del Hijo de Dios. Y eso nos tiene que decir algo, hermanos. En el ministerio, en nuestro equipo de trabajo, tenemos diferentes maneras, diferentes personas. Algunos son más extrovertidos, otros más introvertidos. Algunos rápidamente dan su opinión, muestran su descontento, se quejan, o simplemente dicen, no, esto a mí me parece. Hay otros hermanos que no, se quedan calladitos, no dicen nada, piensan algo, pero no lo dicen, les da vergüenza, les da roche. Entonces usted tiene que acostumbrarse a que en el grupo de trabajo hay diferentes maneras de ser. Y tenemos que reconocer que en eso hay bendición. En eso hay bendición. La tendencia humana, nuestra, ¿cuál es? A formar argollas, es decir, me junto con los que son como yo. Me siento identificado a las personas que se parecen a mí. Y con esos converso, con ellos me junto, con ellos hablo. Pero lo que tenemos que propiciar es más bien la unidad. Promueva la unidad. Reconozca que somos diferentes. En esa diferencia y bendición, promueva la unidad. Arriésguese a conversar con otro tipo de personas. Arriésguese a trabajar con otro tipo de personas. No se aísle. Le digo una cosa. Hay hermanos, hermanas, que tienen tremendo potencial en la obra de Dios. Pero ¿sabes por qué no avanzan más? Porque se aíslan. Como islas, no conversan, no comunican, no se abren a los demás hermanos. Entonces no desarrollan todo su potencial. Hermanos, Pablo no hubiera llegado a ser lo que fue, o póngalo así, Saulo de Tarso no hubiera llegado a ser lo que fue sin la ayuda de Ananías, sin la ayuda de Bernabé, sin la ayuda de Silas, sin la ayuda del mismo Timoteo. Y sin la ayuda de tantos hombres que trabajaron a su lado. Porque cuando damos, al final recibimos mucho más de lo que damos. Cuando trabajamos con personas y podemos ser de bendición a esas personas, no nos damos cuenta que esas personas también son de bendición para nosotros. Aprenda a relacionarse correctamente, hermano. Hermana, aprenda a relacionarse correctamente, a hablar, a conversar, a tener comunión, a saber expresarse, a saber reconocer las diferencias, a saber solucionar los conflictos bíblicos. Uy, el hermano dijo, el hermano hizo algo que uy, no me gustó, me pareció raro, me ofendió. Ya, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues, si tu hermano peca, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar con él. Entonces al final me la acerco y le digo, hermano, hermana, ¿sabe qué? Lo que pasó no me gustó. ¿Cómo podemos hacer? ¿Me estoy relacionando correctamente? O tal vez yo mismo me doy cuenta que hice algo malo, ofendí a alguien. Entonces al final me acerco, hermano, ¿sabe qué? Creo que le he ofendido, perdóneme. ¿Ve? Y eso ayuda a que tu liderazgo pueda crecer. Ayuda, porque, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Aprenda a comunicar y a delegar efectivamente, es decir, a trabajar, a dar responsabilidades a otros, a comunicar lo que esperamos, lo que queremos. Si pasa algún problema, si pasa algo, si hay algo que no puedo hacer, entonces comunicarme. Hermano, no voy a poder hacer lo que me has pedido. Hermano, no voy a poder llegar a tiempo.
usted me ha pedido esto, pero mire, ha pasado este problema, no voy a poder llegar, no lo voy a poder hacer, por favor, perdóname. Un mensaje, una llamada, mira, antes decíamos, no, no tengo saldo, no hay dinero. Una timbrada en WhatsApp no te va a costar nada, el WhatsApp es gratis. Por lo menos avisar, hermano, no voy a llegar, hermano, no voy a hacer esto, el otro. Eso es comunicación. No avisar es falta de respeto. No quiero ofender a nadie, pero si hay acá un hermano o hermana que debe estar acá y no viene, ¿sabes cómo lo tomo yo, hermano? Si tú no me avisas que no vas a venir por alguna razón, para mí eso es una falta de respeto. Porque si tú me dices, hermano, ¿puedes venir a mi casa? Yo voy a ir. Pero si tengo un problema, yo te voy a avisar. Yo te voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Me ha pasado este problema, no voy a poder llegar, perdóname. ¿Podemos hacerlo otro día? Porque si yo no hago eso, ¿qué vas a pasar? Tú vas a estar esperándome, ya viene el pastor ya. Hasta vas a preparar tu cafecito caliente y me vas a estar esperando y hasta que amanece no llego. Uy, pastor, qué mal agradecido, qué malcriado, no me avisó. ¿Ve? Funciona de los dos lados. Entonces, cuando no hay comunicación es una falta de respeto. Así de siempre. Es una falta de respeto. Aprenda a dar retroalimentación efectiva y constructiva. Cuando comenzamos a trabajar con este equipo, y usted va viendo cómo su equipo se va desarrollando, seguramente hay oportunidades de mejora, hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Pero ¿cómo lo haces? ¿Te quedas callado, no le dices nada? No, te acercas al hermano, hermano, buen trabajo, hermana, buen trabajo. Mira, te aconsejo esto. ¿Qué te parece si para la próxima vez lo haces de esta manera? Entonces, damos retroalimentación. No ando por ahí cuchicheando, ay, el hermano lo hizo mal, ay, nunca más le voy a pedir nada. No, 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 no. Vas con la persona, le dices, mira, hermano, lo hiciste bien, pero puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. ¿Qué te parece si para la próxima llegas más temprano? ¿Qué te parece si para la próxima ensayas más? ¿Qué te parece si para la próxima lo haces de esta forma? Retroalimentación. Y por último, aprenda a resolver los conflictos bíblicamente. Aún así, a pesar de todo, de que procuremos buscar la unidad y el buen entendimiento y todo ello, van a suceder conflictos, van a haber problemas, pues somos seres humanos pecadores, caemos, fallamos, nos equivocamos. Manejemos los conflictos bíblicamente, hermanos. A veces decimos, no, 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 ya no le hablo más a ese hermano, ya no le hablo más a esa hermana. Le hago la ley del hielo, ¿no? Como si estuviéramos en un jardín. Y el problema es de que al final, claro, te sales con tu gusto, ya no le hablas al hermano, ya no le hablas a la hermana, pero ¿a costo de qué? A costo de que el equipo se resquebraje, hay un malestar entre los hermanos. Y no podemos permitir eso. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4 que tenemos que guardar la unidad que el Espíritu nos ha dado. Hay que guardarla, hay que preservarla, hay que cuidarla. Y eso es parte importante del trabajo de equipo. Cuando trabajamos con personas, mira esto que es muy interesante. La persona equivocada en el lugar equivocado, regresión, ¿no? Retrocedemos. Cuando la persona no es la correcta y está en el lugar equivocado, el equipo retrocede. Cuando la persona equivocada, pero en el lugar correcto, se frustra porque no sabe hacer las cosas, no puede hacer las cosas. Cuando la persona es la correcta, pero está en el lugar equivocado, se confunde porque no puede hacer tampoco lo que quisiera. Cuando la persona correcta está en el lugar correcto, hay progreso. Pero cuando hay muchas personas correctas en el lugar correcto, hay multiplicación. Por eso les decía al inicio, si quieres que la iglesia crezca, solo gana ovejas. Pero si quieres que la iglesia se multiplique, entrena líderes. Entrena líderes. Lo que te voy a decir puede sonar un poco feo, ¿ya? Pero confío en que me conoces y sabes con qué corazón lo estoy diciendo. Las ovejas no van a llevar adelante la iglesia. Las ovejas no van a sostener económicamente. Las ovejas no van a ponerse el ministerio sobre el hombro. Las ovejas no van a discipular, entrenar, evangelizar, ayudarte. Son los líderes, son los hermanos que están sirviendo, los que te van a ayudar. Espero que me entiendas y no cause confusión en tu mente. No estoy diciendo que los hermanos no sirven. Lo que estoy diciendo es que las personas que recién están empezando, que recién están aprendiendo, o que prefieren quedarse en ese estadio,
de nunca crecer y nunca madurar y nunca responsabilizarse por sus cosas, no son las que llevan adelante la iglesia. Las que llevan adelante la iglesia son los hermanos que se esfuerzan, que se sacrifican, que dan la milla extra, que siguen adelante en la obra del Señor, que sacrifican su tiempo, su familia, sus fuerzas, porque tienen una convicción clara de servir al Señor. Esas personas son las que mueven la iglesia. A esas personas son las que tienes que enfocarte, en esas personas son las que tienes que trabajar, a ellos son los que tienes que entrenar, a ellos tienes que dedicarles tu tiempo, a ellos tienes que dedicarles sobre todo tu vida. Es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús andaba con todas las multitudes, pero no pasaba tiempo con ellos. Más tiempo pasaba con los discípulos, al punto que la última semana de su vida pasó todo el tiempo con sus discípulos nada más. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús no le importaba la raza humana, imposible, murió por ella. No era por eso, era porque el Señor Jesús quería entrenar líderes, un equipo de trabajo, que se encargara de la visión una vez que Él ascendiera a los cielos. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos entrenando líderes? Estamos derramando nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra vida misma en un grupo de personas que confiamos que van a ser los que van a llevar adelante la obra, que van a ser mejor que nosotros incluso. Estamos orando por ellos, estamos invirtiendo tiempo en ellos. Eso es lo importante. A medida que el desafío crece, a medida que una iglesia crece, a medida que los problemas se vuelven más grandes, la necesidad de un equipo, de un trabajo en equipo aumenta. No es lo mismo pastorear una iglesia de 20, que una iglesia de 50, que una iglesia de 80, que una iglesia de 200, que una iglesia de 500. No es lo mismo, hay más problemas, hay más necesidades, hay más recursos que se necesitan. Es imposible, imposible que un solo pastor pueda pastorear una iglesia, ¿qué te digo?, de más de 50 personas. Es imposible, no puede, es una sola persona. No lo va a poder hacer, lo va a hacer mal. A veces me ha preguntado, ¿pero por qué hay 5 ancianos en la iglesia? No son muchos, no son poquitos. Bueno, tú los verás poquitos. Yo estoy viendo con ojos de la fe en una misión bíblica bautista Dulos mucho más grande, que haya mucha más necesidad. Aún ahora mismo hay necesidad. Y yo no me podría dar abasto para toda esa necesidad. Entonces, parte de mis funciones principales, aparte de predicar la palabra de Dios cada semana, es trabajar con mis líderes, con mis ancianos, también con los demás hermanos, pero principalmente con los ancianos. Porque son mi equipo de trabajo. Yo siempre se los he dicho, hermano, yo no puedo trabajar con una persona en la que no confío. No puedo, lo siento, no puedo. Si yo no confío en una persona, no puedo trabajar con ella. Si yo no sé que esa persona va a ser leal, íntegra, transparente, así como yo lo sé con esa persona, no puedo trabajar con esa persona. Entonces me interesa que el equipo de trabajo que está trabajando conmigo seamos personas que nos conocemos, que seamos leales, que seamos transparentes, que nos cuidamos las espaldas y avanzamos juntos. Y también para el siguiente nivel del liderazgo, los hermanos que están a cargo de los diferentes ministerios, igual, igual. Por eso hacemos este tipo de cursos, por eso hacemos capacitaciones, por eso hacemos almuerzo de servidores, por eso hacemos reuniones de evaluación, porque deseamos que como equipo de trabajo avancemos, crezcamos, porque a la medida que la iglesia sigue creciendo por la gracia y la fidelidad del Señor, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. No podemos hacer todas las cosas solos, no se puede. Necesitamos un trabajo de equipo. Un equipo no solamente es un grupo de personas, hermanos, es la unión de personas que persiguen una meta clara, poniendo cada una de ellas sus talentos y dones para dicho fin. Si un equipo no funciona, se deben hacer cambios. Si no hay confianza, se deben hacer cambios. Si el equipo no avanza, se deben hacer cambios. No podemos sacrificar la visión de Dios por una persona que no quiere trabajar, por una persona que no quiere ser confiable, por una persona
que no quiere avanzar en unidad con los demás. No, no se puede. La visión es mucho más grande que nosotros mismos. Es la visión de Dios. No podemos sacrificar la visión de Dios por el capricho de uno. Un equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. La verdad, hermanos, es que cuando trabajamos con equipos, cuando desarrollamos, hermanos, cuando desarrollamos liderazgo, la verdad es esta, no todos mantienen el mismo ritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Animar a aquellos que tal vez no están al mismo ritmo. Porque, ¿qué pasa? Si uno empieza a flaquear, si uno empieza a desanimarse, si uno empieza a cojear, los demás empiezan a mirar hacia atrás y dicen, oye, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué frena? Y uno tras otro empiezan a frenar y al final todos nos frenamos y no seguimos avanzando. Claro, puede ser por un tema complicado, un pecado, un momento difícil de la vida de un hermano, una hermana, pero cuando es simplemente porque no quiero avanzar, entonces hay que hacer cambios. No todos se desarrollan en su área de responsabilidad. Es decir, yo siempre digo esto, hermanos. Si yo delego a un hermano un trabajo, ¿verdad? Es para que lo haga, o ella lo haga. Si yo tengo que estar detrás de esa persona todo el tiempo para que no se olvide, para que lo haga, para que no se vaya a olvidar, para que lo vaya a hacer puntual. O sea, si yo tengo que estar detrás de esa persona, o esa persona tiene que estar preguntándome exactamente todo lo que tengo que hacer, entonces, ¿para qué lo hago yo mejor? Pues. O sea, la idea de la delegación es de que tú le das autoridad a esa persona y hazlo, corre, hazlo, yo confío en tu criterio, hazlo. Si todo me tienes que preguntar a mí, entonces mejor lo hago yo, pues. Entonces, cuando se nos da una responsabilidad, hermanos, es eso, una responsabilidad. Y yo tengo que ser responsable. Si a mí se me ha otorgado, por la gracia del Señor, un ministerio, un área, entonces yo tengo que entender esto. Uno, no es mi propiedad. Dos, seguramente hay muchos más que lo harían mejor que yo. Y si por la gracia del Señor yo estoy ahí y no está otra persona, entonces yo tengo que temblar y decir, Señor, el tiempo que tú me tengas acá, yo quiero hacer las cosas bien. Porque el día que tú me lleves a otro lugar, yo quiero salir por la puerta grande, diciendo, Señor, hice lo que pude. No salir con la cabeza agacha diciendo, pucha, no hice nada. Era como si no estuviera ahí. No, pues, lamentablemente no todo se desarrolla en el área de responsabilidad, pero deberíamos ser responsables con lo que Dios nos dio en primer lugar. No todos pueden ver el cuadro completo de la visión, ¿no? Lamentablemente, a veces tenemos nuestras propias agendas, ¿verdad? No estamos mirando la visión completa, sino estamos simplemente de paso, ¿no? Estamos de paso, ¿no? Estoy aquí hasta que me ofrezcan algo mejor. Y si me ofrecen algo mejor, me voy. Arranco. Alzo las alas, alzo el vuelo. Es una persona que no se compromete al 100% porque ya tiene otra agenda, tiene otro plan B, nunca se va a comprometer al 100%. Nunca se va a comprometer al 100%. Hermanos, no podemos tener un plan B. Yo no tengo un plan B. No tengo una misión bíblica Apolos, ¿no? Por si Tulo no funciona. No. Solo hay un plan. Y estamos comprometidos con ese plan. Y estamos dando lo mejor de nosotros por ese plan. ¿Entiendes? No todos están dispuestos a trabajar en su carácter. Este también es un problema. Definitivamente nadie llega perfecto al ministerio. Y todos y cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, tenemos todavía mucho que trabajar en nuestro carácter. Pero una cosa es reconocer que necesito trabajar y estoy luchando en eso, a simplemente no quiero cambiar. Esa es otra cosa ya. Si yo no quiero cambiar, si no me interesa cambiar, si no tengo intenciones de cambiar, no, que los demás me acepten como soy, si ya me conocen, ¿para qué me invitan al ministerio? Entonces, no se puede trabajar así. No se puede trabajar así con una persona que no quiere cambiar, que no quiere reconocer sus errores, que no quiere rectificar. Eso es, hermanos, importante. No todos están dispuestos a trabajar con el resto del equipo, ¿no? A veces nuestras rencillas personales, nuestras preferencias están por encima de la visión de Dios. Decimos, no, con este hermano no trabajo, con este tampoco, con aquel menos.
¿Cómo puede ser eso, hermanos? No. Seguramente hay hermanos con los cuales me siento más cómodo, porque se parecen más a mí, tengo más familiaridad, los conozco más tiempo, pero de eso a decir, no, yo no trabajo con este o con aquella, no hay un mundo de diferencia. Yo tengo que estar dispuesto a trabajar con todos y llevarme bien con todos. Si no, ¿cómo me puedo llamar servidor del Señor? No todos pueden cumplir las expectativas de su participación. Obviamente, esto no es una empresa. La iglesia no es una empresa. En empresa, si yo entro a trabajar, tengo que cumplir las expectativas de los jefes. Y si no doy con la expectativa, me mandan mi cartita de renuncia y a llorar al río. Y listo, ya está, se contratan a otro. En la iglesia no es así, hermanos. No es así en el sentido de que no podemos despedir ni nada de eso. Somos hermanos que trabajamos juntos voluntariamente, acá nadie nos obliga, nadie nos coacciona. Pero también hay expectativas. También hay expectativas que tenemos de los hermanos, de mí mismo. Espero llenar las expectativas de Dios. Tenemos expectativas con los hermanos. Hay un potencial que vemos en los hermanos. Esperamos que el hermano se desarrolle, crezca, que la hermana crezca, sea responsable de lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona no cumple las expectativas? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que no estoy dando lo mejor de mí? Claro, si yo mismo me doy cuenta, ya pues, ¿no? Me esfuerzo. Le pido perdón al Señor y me esfuerzo. Pero si a pesar de que me dicen, a pesar de que me han comentado, a pesar de que yo mismo me doy cuenta, pero no quiero hacer nada para mejorar, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Es un tema muy complicado. Es muy complicado. Porque no queremos pasar por encima de los hermanos. No podemos despedir a los hermanos. No queremos hacer sentir mal a nadie. La autoridad de que el Señor nos ha dado, dice Pablo, es para edificación, no para destrucción. Pero tampoco podemos dejar que el hermano o la hermana siga pensando que está bien cuando no está bien, pues. Entonces ahí es donde entra el juego, le llamo juego, ¿no? Pero no es el juego, es cuando entra la habilidad, mejor dicho, la habilidad del líder de poder hablar con tino, con criterio, con la persona y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Esto estás haciendo muy bien, te felicito, te agradezco por esto, pero mira, esto tenemos que cambiar. No podemos seguir igual. Hay que mejorar, hay que cambiar. Por supuesto, si la persona ya, a pesar de eso, se cierra, no quiere cambiar, bueno, ya. Entonces sí tenemos que tomar decisiones porque no podemos sacrificar la visión de Dios solamente porque una persona no quiere cambiar. A eso voy. Conflictos van a haber, hermanos. Hechos capítulo 15, 36 al 41, vemos este conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Bernabé quería llevarse a Judas, perdón. No, estoy equivocándome. Bernabé quería llevarse a Marcos al segundo viaje misionero. Pero Pablo no quería, ¿por qué? Porque Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero. Marcos les dio la espalda. Y sabes que Pablo era una persona muy estricta. Él dijo, no, si Marcos ya nos abandonó una vez, nos va a abandonar de nuevo. Así que no, yo no quiero saber nada con Marcos. Y Bernabé era más sensible, pues era un hombre más abierto, ¿no? Más misericordioso, por así decirlo. Decía, pero Pablo, ¿no? Marcos puede cambiar, yo creo que hay que dar una segunda oportunidad. Pablo decía, nada, no hay segunda oportunidad. Sí, es mi hermano, todo lo que tú quieras, pero no, con él no puedo llevar. Y al final un desacuerdo tan grande que al final Bernabé se fue con Marcos. Dijo, no lo abandonó, se fue con él. Y Pablo se fue con Silas. No podemos decir, porque la Biblia no lo dice, no podemos decir que Bernabé pecó o que Pablo pecó. No, la Biblia jamás menciona esto, no lo menciona. Y el hecho de que la historia bíblica se centra en la vida de Pablo y no la de Bernabé, no significa, como algunos quieren pensar, de que Dios no bendijo a Bernabé y por eso salió de la escena y solamente... No, Lucas se centra en Pablo. Pero la tradición cristiana dice que Bernabé luego hizo muchas cosas más. Marcos mismo, al final, escribió el Evangelio de Marcos. Terminó sus vidas cerca del apóstol Pedro, así que no había pecado ninguno de los dos. Era un desacuerdo. Y a veces los desacuerdos simplemente nos llevan por diferentes caminos.
¿A qué quiero llegar con esto? La visión de Dios es más importante. La visión de Dios tenemos que seguir. Yo no puedo estar en un lugar donde no quiero estar. Eso es así de simple, hermanos. Yo no puedo estar en un lugar donde no quiero estar. Yo no puedo servir en un lugar donde no quiero servir, donde me siento obligado, donde me siento cargado, donde me siento estresado. Yo siempre le digo a los hermanos, si usted se siente cargado, estresado, si usted se siente que se siente hasta obligado, entonces usted tiene que hacer algo. Para un momento, ore al Señor y diga, hermano, Señor, ¿qué está pasando con mi corazón? Tal vez estoy pasando por un momento de frialdad espiritual y tengo que volver a conectarme con el Señor. O tal vez simplemente ya no quiero estar en este lugar. Entonces, mejor ser honesto y decir, ¿sabes qué, pastor? ¿O sabes qué, hermanos? Yo he trabajado, he servido en este ministerio, pero, ¿verdad? Ya mi corazón no está acá. Ahora yo quiero tal vez servir en otro ministerio. Y nadie le va a decir que, pecado imperdonable. No, hermano, nadie debe estar en un ministerio en el cual no quiera estar. Todos estamos donde el Señor nos ha puesto, donde queremos estar, donde Dios nos da pasión para estar. ¿Verdad? Eso tenemos que tenerlo presente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un lugar donde no quiero estar, cuando yo estoy en un lugar, en un ministerio, donde ya me siento cargado, ya me siento molesto, ya me siento irritado, se nota, hermano, en mi actitud. Se nota en mi actitud y en mi cara. Se nota que no quiero estar ahí. Que ya no quiero estar allí. Ya me hablo mal con el hermano, ya me hablo mal con la hermana, ya tengo comportamientos que no deberían tener. Y lo malo de eso es que esas malas actitudes se van trasladando a los demás hermanos. Las malas actitudes, hermanos, pueden arruinar a un equipo. La parcialidad también puede arruinar un equipo. No es decir que yo me ponga del lado de uno y menosprecie al otro. Yo no puedo ser parcial, yo tengo que ser imparcial. Yo no puedo ponerme del lado de uno, del lado del otro. Yo no puedo escuchar solo una versión, tengo que escuchar las dos versiones cuando hay un conflicto. La falta de confianza arruina un equipo. ¿Cómo yo voy a trabajar con alguien en quien no confío? ¿Cómo voy a trabajar con alguien que yo sé que a la primera oportunidad me va a clavar un puñal? ¿Cómo yo voy a trabajar con alguien que sé que está criticándome? A mí o a mi familia, a mis espaldas. No puedo trabajar con una persona así. No puedo trabajar con una persona así. ¿Cómo puedo trabajar con una persona que no se comunica, que me dice una cosa pero hace otra? Hay una incoherencia, no se comunica bien, no se expresa lo que quiere. No puedo trabajar con una persona así. La falta de liderazgo arruina un equipo. No puedo trabajar, o no podemos trabajar en un equipo, donde el líder no se hace cargo de su responsabilidad, donde no toma acción, donde simplemente mira cómo las cosas pasan y no toma acción en el rumbo que tiene que llevar un ministerio. Una de las cosas que se critican a nuestro actual presidente es su falta de comunicación, ¿verdad? No dice nada, no habla. Los problemas están ahí incendiándose y él, sea por temor, sea porque no confía en la prensa, qué sé yo. El punto es que un líder no puede comportarse así. Un líder no puede quedarse callado y dejar que las cosas pasen simplemente, porque está en otra. No. Yo tengo que estar cuidando del ministerio, tengo que tener ese celo por la responsabilidad que Dios me ha dado. Hermano, yo puedo tener un buen talento, puedo tener mucho talento, pero si tengo una mala actitud, no me sirve de nada mi talento. Yo necesito un buen talento, pero también una buena actitud, un buen carácter para poder avanzar. De lo contrario, no podemos avanzar. No podemos trabajar con quien no se puede confiar y para confiar es necesario carácter. El carácter es indispensable, más que cualquier otra cosa, más que el talento. Los miembros de un equipo deben cuidarse las espaldas los unos a los otros. Ya suficiente tenemos con Satanás, intentando destruirnos, como para tener que estar cuidándonos los unos de los otros. Todos los miembros de un equipo deben procurar pagar el precio. No es justo que en un equipo 2 o 3 se sacrifican y los demás miran. No es justo que 1 o 2 hacen todo el esfuerzo, hacen la monografía, se amanecen y los otros 3 o 4 simplemente imprimen, compran el folder y presentan el trabajo. Eso se hace en la universidad, en el mundo. En la iglesia no se hace así. Todos trabajamos.
todos nos esforzamos, todos nos llegamos temprano, todos nos vamos tarde, todos, hermanos, todos. No hay corona, pues, hermano, no hay vacas sagradas en la iglesia. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y si yo no estoy dando el ejemplo, ¿cómo voy a exigir a otros que se esfuercen si yo no lo hago? Cuando el equipo está motivado es más fácil lograr las metas. Y para que haya motivación tiene que haber resultados. Y para que haya resultados, entonces tenemos que motivar a la gente, trabajar, dar ejemplo. Vamos ganando pequeñas batallas. Esas pequeñas batallas van motivando a los hermanos a seguir adelante. Y poco a poco vamos avanzando y conseguimos más cosas y la moral se levanta. Sobre todas las cosas hay que cuidar del equipo, hermano. Las personas son más importantes que las metas. ¿Qué pasa? ¿No conseguimos la meta? Bueno, pues, bueno, la próxima lo conseguiremos. Sigamos adelante. Sigamos adelante. No prescindimos de un hermano por su falta de experiencia, porque se equivocó. No. Prescindimos de un hermano porque no quiere trabajar, porque tiene un carácter que no quiere cambiarlo. Por eso podemos prescindir de un hermano. Por un pecado que no quiere cambiar. Por eso podemos prescindir de un hermano. No por inexperiencia, no porque se equivocó, porque está aprendiendo como todos nosotros. Y el Señor no nos desecha. Así que cuidemos de las personas. Al final, hermanos, de eso está hecha la iglesia. Recordemos, se reconoce en público, se reprende en privado, ¿verdad? Damos gracias a Dios por los hermanos, reconocemos sus logros, esfuerzos, sus talentos, los aplaudimos públicamente. Si hay algo que cambiar, si hay algo que reprender, si hay algo que exhortar, en privado. A solas, converso contigo, te digo lo que pasa, te digo lo que sucede, lo que percibo y escucho tu opinión, porque tal vez yo me he equivocado. Tal vez no le he visto bien. Conversamos, hablamos y llegamos a un buen acuerdo. Muy bien, hermanos. Esto es entonces algunos principios importantes acerca del trabajo en equipo que es tan necesario para poder llevar adelante la iglesia del Señor, sobre todo en estos tiempos. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón que no está buscando, como vuelvo a repetir, la agenda personal, sino que está buscando que el nombre de Cristo sea glorificado. Y para eso necesitamos del esfuerzo de todos. De todos. No quiero, una vez más, que se entienda mal lo que voy a decir. Si tú me conoces, sabes con qué corazón lo estoy diciendo. No espero, no confío, no pongo mi confianza en el hermano, la hermana que vino un domingo, el otro no. De quien espero, en quien confío, es en ustedes, que están no solo los domingos, los miércoles, los sábados, están trabajando, que están aquí los días jueves, que están orando los miércoles, que están en los domingos, que están en la mañana, que están en la noche, que salen a evangelizar. Porque esos son el equipo con el cual yo puedo trabajar. No con los hermanos que vienen, van, a veces no van. No. No estoy diciendo que los despreciamos, no estoy diciendo que no nos importa, estoy diciendo que yo no puedo confiar trabajo en ellos porque no sé ni siquiera si van a venir el próximo domingo. ¿Me entiendes? Gracias, hermanos, a ustedes. Sé que hay muchos que están sirviendo al Señor y que no pueden estar los jueves por trabajo, por muchas cosas, pero también se esfuerzan y que ven luego el video, me lo comentan, me lo escriben, me lo dicen. Y estoy agradecido por cada uno de ellos y por ustedes también. Sé del esfuerzo que están haciendo y le doy gracias a Dios por sus vidas. Y hermanos, mi compromiso es ese, orar por ustedes, tratar de capacitarles, entrenarles todo lo mejor que pueda, porque ustedes son los que están llevando a la iglesia adelante. Ustedes son los que están sobre sus hombros cargando el peso del ministerio. Así que, hermanos, estoy seguro que hablo por todos mis hermanos ancianos. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Que Dios los bendiga.